Dios le bendiga a mis amados hermanos de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su canal, Apasionados por su presencia. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Y este es un canal que nació en el corazón de Dios y que el objetivo es darte una palabra de bendición en estos tiempos difíciles. Gloria a Dios para siempre. Quiero hoy darle continuidad a una serie que hemos estado dando bajo el tema Aprendiendo de las virtudes y los errores de los personajes bíblicos. En el capítulo de hoy quiero hablar acerca de Jacob, qué nos enseña la vida de Jacob y que a nosotros nos puede ser de bendición para el caminar cristiano en esta tierra. Yo quiero que tú estés bien pendiente de lo que Dios quiere hablar a tu vida en esta preciosa hora. Gloria a Dios para siempre. Yo quiero también orar para que el Señor tome el control en el nombre de Jesús en esta hora, bendiga tu vida de una manera especial y abra tu entendimiento para comprender lo que el Espíritu Santo va a hablarte a través de este servidor. Gloria a Dios para siempre. Voy a estar dejando los versículos bíblicos en la parte arriba de la pantalla, ya sea derecha o ya sea izquierda, por ahí van a estar, para que usted después lo busque, porque quiero entregarle unos principios bíblicos acerca de la vida de Jacob. Le tomaré unos 20 minutos para entregarle esta palabra. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestros suscriptores de una manera muy poderosa y especial. Así que, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a estar hablando de Jacob y lo que aprendemos de él. Lo primero que vemos en la vida de Jacob, o todos sabemos quién es Jacob, fue aquel hombre que luchó con el ángel para que Dios lo bendijera. Fue aquel hombre que tomó la primogenitura de su hermano por un plato de lenteja. Fue ese hombre que vio una escalera y habían ángeles que subían y ángeles que bajaban. Jacob es ese gran hombre de Dios, hombre hijo de Isaac, nieto de Abraham. Gloria a Dios para siempre. Pero lo primero que vemos es que luchó por la primogenitura desde el vientre. Sabe que o lo vemos aquí en Génesis 25 al 26, dice: y salió el primogénito rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Fíjese que cuando salen del vientre materno, si eran mellizos o gemelos, el primero que saliera era al que se le otorgaba la primogenitura. La primogenitura en ese tiempo, en los tiempos antiguos, era una bendición de Dios, era un privilegio ser el primogénito en la familia, en el matrimonio. Era un privilegio, había algo especial, era algo de valor. Y vemos cómo Jacob, desde el vientre de su madre, cuando sacan a los dos gemelos, que sacan primero a Esaú, cuando sacaron a Jacob, Jacob venía con la mano en el talón de su hermano, dando a entender que desde el vientre de su madre venía con el deseo de la primogenitura. Y algo que yo puedo ver aquí es que hay personas que hoy en día le sirven al Señor, pero que están marcados desde el vientre materno. Hay personas que tienen pasión por las cosas de Dios y ellos mismos no entienden de dónde sacaron esa pasión. Y es que desde el vientre materno vienen marcados para obtener las bendiciones de Dios en esta tierra y caminar conforme a su voluntad. Así que eso lo vemos en Jacob. Pero hay algo más. Usó la quietud y la paciencia para quedarse con la primogenitura. Porque hay momentos que no son para moverse. Hay momentos que luchamos estando quietos. Hay momentos en que nos movemos, pero hay momentos en que luchamos estando quietos. Génesis 25, 27, 32 y 34 habla de que Esaú creció y Jacob también. Pero Esaú era del campo, era el que cazaba, era el que iba al campo. Mientras que Jacob dice que era varón quieto, siempre estaba en su casa, era un hombre pasivo. Y la Biblia dice que Esaú en una ocasión venía del campo y venía con mucha hambre. Y Jacob quieto en su casa, muy tranquilo, cuando ve la necesidad de su hermano, el hermano le dice: mira, dame de esa comida que tú estás haciendo, dame de eso.
Y la Biblia dice que Jacob le dice, yo te voy a dar lo que tú estás pidiendo si tú me entregas tu primogenitura. Fíjate cómo aprendemos esto de Jacob. Jacob no tuvo que pelear con su hermano. Hay cosas que tú no tienes que pelear con nadie. Hay cosas que tú tienes que esperar la oportunidad en quietud para que se te den. Fíjate que él espera el momento preciso y cuando el hermano ve la necesidad del hermano, le ofrece un plato de lenteja, un guisado, y así tomó la primogenitura. Ve, hay momentos, yo veo gente que se frustran peleando y peleando y peleando por algo, luchando por algo, luchando. Hay un momento en que hay que estar quieto. Ya tú oraste, ya tú adoraste, ya tú clamaste, ya tú te esforzaste hasta donde pudiste. Pero hay un momento en que solo tienes que estar quieto, esperando la oportunidad para obtener aquello que tú sabes que anhelas. Otra cosa más, y es el error de Jacob, porque así como tuvo cosas buenas, tuvo errores. El error de Jacob fue engañar a su padre. Más adelante tuvo consecuencias de sus actos. Entonces, ¿por qué Jacob? Dice Génesis 27, 27 al 28. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Jacob se disfrazó, se puso unas pieles para engañar a su padre Isaac, que estaba ciego, y así obtener la primogenitura, porque ya literalmente Esaú se la había entregado. Pero siempre la bendición en ese tiempo caía sobre el hermano mayor, sobre el que tenía la primogenitura. Y la Biblia dice que como Esaú salió a cazar y cuando volviera Isaac lo iba a bendecir, Jacob tomó esta oportunidad, pero lo hizo mal. Para mí lo hizo mal. Engañó a su padre para quedarse con la primogenitura, con la bendición. Cuando el padre lo bendice, la Biblia dice que Esaú llegó y era demasiado tarde, porque ya Isaac había bendecido a Jacob. Pero más adelante, así como él engañó a su padre, tuvo consecuencias. La Biblia dice que Labán le dijo que trabajara 7 años por una de sus hijas. Y Jacob trabajó 7 años por una de sus hijas. Luego Labán le dice, cuando Jacob trabajó los 7 años, Jacob le dice, ahora entrégame a mi mujer. Y Labán le dice, tienes que trabajar 7 años más. Lo engañó. Así que Jacob trabajó 20 años con Labán. 7 por Lea, 7 por Raquel y 6 por los animales. Entonces, así como él engañó, fue engañado. Nosotros no tenemos que engañar a nadie para conseguir la bendición de Dios. Tú y yo no tenemos que engañar a nadie para obtener lo que Dios dijo de nosotros, porque eso es un error. Otra más, puso su cuerpo fuera de su zona de confort y allí soñó. Génesis 28, 11 al 12 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por aquella escalera. Cuando Jacob sueña, cuando sale de su zona de confort, dice que tomó piedras y allí puso su cabeza como cabecera. Imagínese recostar la cabeza en una piedra y dormir. ¡Qué incomodidad! Pero en el mundo espiritual algo nos está enseñando esto. Cuando tú sales de tu zona de confort a buscar a Dios, cuando tú dejas tu nido, tu cama, cuando tú dejas de comer por ayunar y buscar a Dios, tú estás saliendo de la zona de confort. Y todo el que sale de la zona de confort para buscar a Dios va a tener una experiencia con Dios en cualquier momento. Porque el que sale de su zona de confort le está diciendo a Dios, yo sé que aquí estoy cómodo, pero yo quiero salir de aquí porque quiero encontrarme contigo. Y a alguien Dios le está diciendo, mientras más cómodo estés, mientras menos ores, mientras comas y no ayunes ni un día a la semana, no duermas en el piso un día a la semana, no vas a tener un encuentro con Dios. Pero el día que sales de la zona de confort y eres persistente, en cualquier momento tendrás un encuentro con la presencia de Dios. Hay otra cosa más que Jacob nos enseña. Jacob nos enseña que aún las cosas materiales se pueden ungir. Génesis 28, 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Sabe que yo soy de las personas que todas las cosas electrónicas que compra, yo las unjo? No porque confío en el aceite, sino que es bíblico, es una representación de la presencia de Dios. Cuando tú unges una cosa, tú le estás poniendo en las manos de Dios. Yo veo gente que compra vehículos
y lo pone bien bonito, pero no lo unge. Tú tienes, si compras un vehículo, tú tienes que ungirlo con aceite, tomar ese vehículo y ungirlo. Compra un teléfono, tienes que ungirlo. Compra una estufa, compra una nevera, lo que sea que tú compres, tú tienes que ungirlo. Porque cuando tú lo unges, tú lo estás poniendo en la mano de Dios, no del aceite. Tú lo estás poniendo en la mano del Señor. Así que todo lo que tú compres para tu hogar, tú tienes que ungirlo. Aún tus hijos tienen que ungirlo. Aún tu casa tiene que ungirla de tiempo en tiempo. ¿Ves? Porque eso es representación de la presencia de Dios. Y lo vemos aquí en la Biblia donde leímos. Ahora, Jacob nos enseña que podemos pactar con Dios. Génesis 28, no negociar, pactar. Génesis 28, 20 al 22 dice, e hizo voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Tú puedes pactar con Dios. Yo recientemente escuché un testimonio de una mujer que ella se dejó de su esposo, pero ella tenía una niña. El esposo no quería darle la pensión mensual para la niña. Entonces ella pactó con Dios. Ella le dijo, si tú haces que él le dé el dinero mensual o el dinero que él tiene que darle a mi hija por correspondencia, yo voy a dar no el 10% del diezmo, el 20% de lo que él le dé a la niña. Y él mismo se puso su sueldo y él mismo comenzó a darle a la niña. ¿Por qué pasó esto? Porque ella pactó con el Señor. Tú puedes pactar con Dios. La Colgate, no sé si han escuchado la historia, ellos pactaron con el Señor. Ellos le dijeron que darían el 20%, no el 10%. Eso fue algo personal de ellos. Y hasta hoy en día nadie ha podido tumbar la Colgate. Es la mejor marca de pasta dental y cepillos que existe. ¿Por qué? Porque pactaron con Dios. Tú puedes pactar con Dios. Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Pero debes estar seguro que lo que tú estás pactando con Dios estás dispuesto a cumplirlo. Porque si no, acarrearás maldición, amado. Entonces, hay que tener cuidado. Otra cosa, Jacob nos enseña que cuando llega el tiempo de nuestra bendición, todo se pone a nuestro favor. Génesis 31, 8 al 9. No lo voy a explicar, pero no lo voy a leer, pero lo voy a explicar. Usted después lo lee. Dice que cuando Jacob estaba para salir de la casa de su suegro Labán, dice que Labán le dice, todas las ovejas pintadas serán tuyas. Todas las ovejas, y era difícil que una oveja tuviera hijos pintados. Por eso Labán le estaba diciendo eso. Pero la Biblia dice que las ovejas de Jacob parían pintado todo el tiempo. Dice, los lisiados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían listados. Vamos a leérselo. Dice, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Cuando la bendición de Dios está para ti, mire, el enemigo puede hacer lo que sea, puede decir lo que diga y es tuyo. Labán le decía, si paren pintadas las ovejas y el ganado son tuyas. Y las ovejas parían pintado, porque Dios estaba con Jacob y era el tiempo de su bendición. Ya había pasado su proceso. Después, cuando Labán veía que eran muchos pintados, le decía, si paren listados son tuyos. Y las ovejas parían listados, porque Dios estaba con él. ¿Te das cuenta? Cuando el tiempo de la bendición de Dios llega para ti y para mí, tal como Dios lo estableció, así mismo va a pasar y no va a haber nadie que lo pueda interrumpir. Escuche algo. Dios hace lo que sea para defenderte. Génesis 31, 23 al 24. Dice que Jacob se fue. Labán se llena de odio y fue tras Jacob. Pero cuando iba de camino tras Jacob, la Biblia dice que se le apareció Dios en un sueño a Labán y le dijo, cuídate, guárdate de no hablar descomedidamente a mi hijo. Guárdate de no hablar descomedidamente. ¿Ves? Él quería hablarle mal a Jacob. Él quería hacerle daño a Jacob, pero Dios se le apareció para impedírselo. Esto me habla a mí del respaldo y la defensa que tenemos de parte de Dios. Cuando el enemigo quiere hacerte daño, Dios se le aparece a la persona para detener
lo que iba a hacer en contra tuya. Nosotros no sabemos cuántas veces Dios nos ha defendido de esa manera, pero esto es un claro ejemplo de que tenemos el respaldo de Dios en cualquiera que sean las áreas. Un error que cometió Jacob, otro error, fue tener miedo de su hermano cuando ya conocía el poder y el favor de Dios en su vida. Fíjese Génesis 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y destruyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos. En 2 campamentos los distribuyó. Jacob tuvo miedo porque Esaú, su hermano, venía en contra de él. Y dice que Jacob tuvo miedo. Ahora, me llama la atención ver, para mí es un error, porque si tú has visto el poder de Dios obrar en tu vida, yo siento que Dios está hablando con alguien muy fuerte, amado, y conmigo mismo Dios está hablando a través de esta palabra. Mire, hay personas que hemos tenido experiencia con Dios, sabemos que Dios nunca nos ha fallado, sabemos que Dios siempre ha estado con nosotros, y el día que llega el conflicto, entonces tenemos miedo. No debe de ser así. El día del conflicto debemos de acordarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros y no tener miedo del enemigo ni del problema. David dijo en una ocasión, el día que temo, en ti confío. Qué poderoso salmo. El día que tengo miedo, en ti confío. Entonces Jacob y nosotros no podemos cometer el error que cometió Jacob de a pesar de haber tenido experiencia con Dios y saber que Dios estaba con él, tuvo miedo del problema, de las circunstancias. Así que no tengas miedo de esas circunstancias. Acuérdate de cómo Dios ha obrado en tu vida. Y recuerda ese versículo que te estoy dando. El día que temo, en ti confío. Otra experiencia, otro que nos enseña Jacob, se quedó solo y tuvo una experiencia que lo bendijo. Hay momentos que debemos estar solos. Mire, Génesis 32, 2 al 4. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Fíjate, yo no estoy en contra de que se ore por los grupos de WhatsApp, eso está bien. No estoy en contra de las oraciones en la iglesia en grupo, eso está bien. No estoy en contra de las oraciones en pareja, tu esposa, tu familia, eso está bien. Pero hay un momento que tú tienes que estar solo. Hay un momento que tienes que apartarte, amado. En la semana siempre tienes que sacar un tiempo para estar a solas con Dios. Ahí es donde pasan las grandes maravillas y las grandes experiencias. Jacob tuvo esa experiencia con este ángel cuando se quedó solo. Si tú estás anhelando una experiencia con Dios, aprende a quedarte solo. En mi caso, varias veces a la semana me aparto, duermo en la iglesia, amanezco durmiendo aquí en la iglesia, buscando la presencia de Dios solo. Porque así es como tú de vez en cuando debes hacerlo. Vete a un lugar, retírate solo para que tengas experiencia con Dios, para que Dios te direccione, para escuchar la voz de Dios. Cristo constantemente lo hacía. Dice en una ocasión que los discípulos se fueron a su tienda, mas él se fue al monte a orar. ¿Ves? Los dejó solo y se fue a orar porque a Jesús le gustaba estar a sola con el Padre y ahí era donde tenía las direcciones, las directrices para el día a día. Vamos a algo más y termino casi. Jacob nos enseña a luchar por lo que queremos, aunque estemos cansados. Génesis 32, 25 al 26 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob no era, mire, quiero explicar esto. Literalmente hablando o bíblicamente hablando, nosotros no podemos más que los ángeles. Sin embargo, la Biblia dice que el ángel no se podía soltar de Jacob, no porque Jacob era fuerte. Lo que pasa es que la perseverancia de Jacob hizo que Dios detuviera ese ángel para que lo bendijera. Eso fue lo que detuvo el ángel, la perseverancia, no la fuerza de Jacob, porque humanamente hablando no hubiera podido. Ahora, dice que el ángel le da un golpe a Jacob en el muslo. ¿Sabe qué significa el golpe que el ángel le da en el muslo a Jacob? Ese golpe era para desanimarlo. Ese golpe era para que lo soltara. Y en lo espiritual y hoy en día, ese golpe significa la persona que dicen que tú no vas a poder, las personas que dicen que tú no lo vas a alcanzar, que no siga orando por eso, que si estás loco, eso es un golpe al muslo. No suelte aquello por lo que has creído, no suelte aquello por lo que tú estás creyéndole al Señor. Aunque golpeen tu muslo, aunque digan lo que digan, aunque critiquen lo que critiquen, no sueltes aquello que Dios dijo que es tuyo. Persevera.
Ten fuerza, ten fe, lucha hasta que veas la bendición de Dios en tu vida. Te van a golpear, pero sigue luchando. Aunque estés cansado, sigue luchando. Estás atribulado, sigue luchando. No desmaye. Eso es lo que Dios está buscando. Alguien que persevera, alguien que insiste, alguien que busca continuamente hasta ver lo que Dios dijo. Y te aseguro que el ángel se te va a aparecer y la mano de Dios va a estar sobre ti para bendecirte tal como Él lo ha dicho. Porque eres un hombre y una mujer que sabe perseverar aunque le golpean el muslo. Eso nos enseña Jacob, muy poderoso. Termino. Siempre dejaba una señal para recordar de dónde Dios lo había sacado. Génesis 35 del 12 al 15. Cada vez que Jacob tenía un encuentro con Dios, lo vimos anteriormente, levantaba una piedra por señal, algo levantaba por señal y lo dejaba en ese lugar. ¿Sabe para qué? Para acordarse que ahí Dios le habló. Shamaí. Mire, cuando tú quieres recordar lo que Dios hizo contigo, en mi caso, yo escribo mucho. Cuando Dios me da un sueño, una experiencia, yo lo escribo. Cuando Dios me habla a través de otro predicador, yo lo escribo. Si estoy pasando un proceso, me tiro una foto y la guardo. Para que en los momentos de que el enemigo quiere elevar tu ego, tú vengas a la señal y te acuerdes que ahí Dios te habló. Te acuerdes que ahí Dios se te apareció. Deja siempre una señal que dice, aquí estuvo Dios conmigo, aquí Dios me habló, aquí Dios me bendijo. Hay lugares que Dios te ha procesado y tú pasas por esos lugares y tú dices, wow, aquí recuerdo que Dios me bendijo, se me apareció. Deja siempre una señal para que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó y la experiencia que tuviste con Dios. Así que Dios te bendiga de una manera especial, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición para tu vida. Compártela con alguien que tú sabes que puede estar necesitando esta enseñanza. Y oro en el nombre de Jesús que cada punto, cada enseñanza, cada palabra sea de mucha bendición para tu vida. Sea de mucha bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre. Oro que te mantengas firme, persistente y fiel hasta ver lo que Dios dijo. En el próximo capítulo estaremos hablando de José. ¿Qué nos enseña José en sus virtudes y sus errores? Sé que te será de mucha bendición. Así que manténgase pendiente miércoles y domingo. Domingo 7 de la noche, miércoles 9 de la noche, con una palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima entrega de su canal. Dios le bendiga.